hablante y con esfuerzo podría ser semihablante, ¿no? La persona a través de la vida puede moverse, perder conocimiento o adquirir conocimiento. No es el mismo tipo de conocimiento, pero sí. Y puede cambiar de actitud. Nosotros llorando porque finalmente el hablante nativo más joven que apareció 20 años más tarde finalmente a un taller hace 2 años, se tomó un micrófono y empezó a hablar y la Bárbara casi se desmayó de verlo así, porque teníamos 20 años de gustarlo. Entonces el cambio de actitud, ahora él va a ser, pensamos que él va a ser el último hablante, tiene 40 años. Herramienta 3, a mí me gustan dibujos. Hay unos que yo pienso en dibujo, yo pienso espacial, y entonces me inventé esto para no perder, no olvidar pedazos del mundo de las lenguas en peligro. Hay ideologías, hay gente que piensa, actúa, decide sobre lenguas en peligro en varios mundos. Yo digo eso porque vengo de la academia y les puedo decir que en los años 70 ni se hablaba de eso. En los años 80 nos decían que éramos políticos, que el 92 cuando nos declaramos interesados en lenguas indígenas en la LC, hay gente que no quiso participar porque era demasiado político, y que del 92 a ahora es de moda, es la cosa, es todos hacemos diversidad lingüística perdida, no sé qué, y entramos con metodología y no sé qué, y está muy de moda. Y de repente está muy de moda Participation, Action, Research, ¿no? Acción participativa. La misma gente que hace 20 años se negaron a darme la plata para hacer talleres en Ramaquí, ¿no? Hoy día andan dando discursos que esto es la manera de hacerlo. Entonces yo conozco bien los cambios de ideología adentro de la academia y ya estamos que es casi de moda, ayudar a la revitalización, y no era así hace 30 años. Este es mi mundo. Yo conozco un poquito el mundo internacional, tipo UNESCO, o sea, estos son muy poderosos, porque si la UNESCO pone un atlas de las lenguas, paga proyectos, o sea, y localmente la gente sabe de la UNESCO. Entonces son este paraguas, ¿no? De arriba. Son muy arriba, pero tienen mucha influencia en lo que se hace localmente. Entonces piensen qué fuerzas internacionales, incluso las instituciones, las fundaciones, ¿no? Son internacionales. Y luego, el lingüista que está abajo de la torre académica, ¿no? Estamos subiendo poco a poco, pero los trabajadores de campo somos los de limpieza, ¿no? En el piso. Y salimos y vamos al campo. No, de verdad, porque los que están en el 5.º piso son los teóricos, tipólogos, no sé qué. Entonces, si usted se declara de este trabajo de campo, dice, ¿y qué teoría? ¿Para qué sirve? No. Entonces, nosotros vamos al campo. Entonces, si vamos al campo, vamos al lugar local. Ahí entramos este mundo, y este es un mundo, con sus actores, con sus instituciones, con todo eso. Pero cuidado, que este mundo está dentro del mundo regional, muy importante, por ejemplo, en Nicaragua, esencial, porque han cambiado totalmente la actitud. El franco-provençal está declarado por el gobierno regional y el gobierno nacional de Francia, aún hoy día no ha reconocido el franco-provençal. O sea, las políticas a nivel regional pueden ser muy diferentes a nivel nacional. Nada, yo con esto pienso dónde están los actores y qué fuerzas hay. Entonces, de los actores, hay actores en todas estas esferas ideológicas.
Hay actores en academia que deciden si les dan plata para hacer talleres o solo les dan plata para hacer su base de datos, ¿no? Hay actores locales, claramente. Hay actores, son los hablantes, aquí están los líderes, que quieren o no quieren la revitalización, los comunitarios que participan o no participan, los hablantes, y ahí llegan los lingüistas. ¿Y cómo se van a organizar todo eso? Y hay actores que no son hablantes o son hablantes, pero tienen funciones de funcionarios, miembros, gente del Ministerio de Educación. Son o no son indígenas, hablan o no hablan. Y políticos. Los políticos son actores que tienen ideas en la mente. Si el señor piensa que el rama es una lengua salvaje y no es un dialecto salvaje de los tigres y no es una lengua, entonces no va a... Entonces, esto yo considero el contexto legal y el financiamiento con un tipo de actores. Son personas las que votan, son personas las que deciden quién recibe plata, ¿verdad? Entonces, se puede decir que es una fundación, el Doves, Volkswagen Doves, pero yo estuve en esta mesa de decisiones y sé que eran cuestiones de que en el Doves siempre había pelea, que el Doves quería ciencia y no quería demasiada consulta con la comunidad, perder tiempo en esto en los principios, ¿no? Contexto legal, pues ¿quién vota? Son personas las que votan, ¿no? Se dice la ley de no sé qué, pero normalmente lo que pasa es que unos actores, unos activistas están empujando una ley, claramente. Y cuidado que cualquier cosa que se establece en una comunidad de lengua en peligro, que parece súper no sé qué, pueden volver 6 meses más tarde, al año siguiente, la escuelita está cerrada, ya no hay maestro, los materiales han desaparecido, de repente ya no es de moda la lengua, o al revés, llegan y alguien ha empezado a enseñar, llegando a la escuela todas las mañanas, nada, haciéndolo. Entonces, cuidado de meter la fecha. El 2001 no era como 2009 ni como 2017. Y lo que va de positivo, hay leyes y entonces sí vienen. Pero si no vienen con financiamiento, mucha bla bla y no pasa nada. Y oposición, sí, ya. Discursos negativos, se cierra el financiamiento, estamos en una época muy difícil ahora y hay cambio de programa. El cambio de programa, por ejemplo, que estábamos con esto de la lengua rama y vino algo de la UNESCO con la cultura. Entonces vino una ola más de cultura y menos de lengua. Siempre mucha actividad, pero ya no era el mismo enfoque. Entonces noten eso, con qué fuerzas están trabajando. Y la última herramienta, me quedan 10 minutos. La noción, esto es por trabajar con estas pequeñas lenguas en gran peligro, ¿no? La noción de posvernacularidad, que ya algunos dicen que no se traga bien la terminología, pero nosotros la manejamos así. Voy a intentar explicarles, a ver si la Maricela me entiende. Entonces, pensar que lo que es una lengua vernacular. Una lengua vernacular es una lengua aprendida naturalmente de la mamá al niño, hablando con los abuelos, yendo al vecino, usada cotidianamente y de manera informal, o sea, inconsciente del proceso. Uno adquiere la lengua, dice lo que quiere y lo va, y los vecinos igual. Esta es la lengua vernacular, que se pasa naturalmente, sin esfuerzo particular, y que se usa de una manera informal, sin ser consciente. Claro, cuando uno va a la escuela, ya está aprendiendo una lengua que no es vernacular. Es la lengua del Estado, la lengua oficial. Entonces ya está haciendo un esfuerzo
para aprender otra norma. La lengua vernacular son estas lenguas indígenas que andan por la Amazonía o por donde la gente lo habla, así es. La ideología dominante del movimiento de revitalización tiene esta ilusión de revernacularizar las lenguas. O sea, tienen esta visión que vamos a volver atrás, ya vamos a estar en la casa y la mamá habla en la lengua, los niños aprenden, todo está bien. Y entonces, el peligro de eso es que 20 años más tarde andan diciendo que es un fracaso. No entienden nada, no entienden que no son fracasos. Lo que se ha hecho son éxitos, pero no iban a revernacularizar, ni se podía hacer. Los países que lo hicieron, Israel con el hebreo, ¿no? Bueno, pero ¿saben qué proporción del propuesto del Estado metieron por 20 años a hacer eso? Solo eso hicieron, de revernacularizar una lengua. Entonces, nosotros hablamos de dinámica postvernacular, de revitalización para atender al valor simbólico de la lengua. A propósito, para valorar su identidad, reconocer su identidad, para autoestima. Es súper importante a la persona misma conectarse con la lengua de sus ancestros. La gente de Oregón me está mirando y dice, pero es mi lengua. Yo lo hago por respeto a mis ancestros, si no, yo no soy nada. Y para vehículo de la cultura. Entonces esto se llama la postvernacularidad. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba con el Rama de Nicaragua y estaba en tiempo de discusión de educación bilingüe. Educación bilingüe, todas las lenguas tenían derecho a educación, ¿verdad? El CEAR de Bluefields vino a verme para ver cómo podía ayudar a montar un proyecto de educación bilingüe rama español. Rama español. No quedaban hablantes de rama. Ningún maestro sabía el rama. En esta época había poco material de rama. Y la gente no habla español por nada. Su lengua materna, su lengua primera, es un criol, es el Miskitokos criol, es un criol inglés. Entonces llegaban a la escuela, les daban cursos de rama para aprender y aprendían el español, mientras ellos eran hablantes de criol. El problema interesante es que los meros rama no querían admitir que hablaban el criol, porque decían que era la lengua de otra gente. Entonces ellos mismos decían que su lengua era el rama. ¿Ya ven la confusión que había? Porque los rama también decían, es nuestra lengua materna, es nuestra lengua, queremos nuestra lengua en la escuela, pero nadie la hablaba, ¿no? Entonces inventamos con Benedicto toda una charla, un rollo, que el rama era una lengua tesoro, para desviar, para recuperar lo bueno del rama, pero meterla en su cajón, ¿no? Entonces hicimos charlas con los rama y con el Ministerio de Educación y explicamos que había que pensar en el rama como una lengua tesoro. Una lengua tesoro porque, al final, porque por su valor intrínseco, por su valor, es oro. La lengua es oro, son joyas, es oro. Claro, todo esto estamos en zona de piratas. Toda la historia de la costa atlántica es historia de piratas y historia de criollos que llegaron de las islas, ¿no? Esclavos escapados. Entonces todo el cuento del pirata que tiene un tesoro se lo va a encontrar. Entonces era un tesoro, era como oro. Ellos eran los dueños, eran su propiedad. La ley decía que era su propiedad, tenían derecho a este tesoro. Lo habían escondido en la selva, estaba escondido, había que sacarlo. Y había que sacarlo que se parezca bonito, como joyas. Una canción
unas palabras que pueden decir a los turistas que pasan. Con solo eso toda la gente sabe que es un rama, porque hablan rama, hablan algo de rama. Identificación propia, valor demostrativo, ¿no? Saber rama para poder levantarse y decir algo en rama y todos saben que es rama y que es un valor, o sea, no hay que negar este valor y es lo más importante. Dice la lingüista que analiza con las formas que se usan. Y entonces, terminando casi, hay más parámetros. Yo les mostré lo de la UNESCO, que es una buena manera de entrar en el tema y ver los ejes diferentes. Les mostré unos conceptos, unas herramientas que nosotros desarrollamos por esta experiencia por toda Latinoamérica, entre otras cosas. Y de allí faltaba algo, volviendo a la lengua misma, ¿de qué familia es? La lengua rama es chibcha. Cuando se me ocurrió, 15 años en el proyecto, explicar a los rama que la lengua era chibcha, mostrarles el mapa, mostrarles la familia, los jóvenes me dijeron al día siguiente que no pudieron dormir en toda la noche de aprender que no eran huérfanos, sino que tenían familia. Y yo no pensé, por 15 años, yo lo sabía antes de empezar el ramo, el trabajo. No se me ocurrió compartir esto como me parecía muy técnico, ¿no? En una lengua chicha. No, señores, fue increíblemente importante para ellos, porque de repente, como eran los chiquitos huérfanitos del sur de Nicaragua, que los demás tenían su familia, ellos descubrieron que tenían familia. Nada. Esto puede ser muy importante. ¿Qué relación con la lengua dominante? Cuando los sumus mayanas hablan misquito, son más o menos, no son la misma lengua, pero están en el mismo. Cuando los ramas hablan criol, pasan a otomí. Y cuando tienen que aprender español, imagínense. Y muy importante, ¿qué posición tiene la lengua en la jerarquía de lenguas? Si están en peligro es porque hay multilingüismo. Si están en peligro y son pocos, hablan 2 o 3 lenguas. Pero ¿en qué orden vienen las lenguas? Muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué de la ortografía? Estas son peleas increíbles que un proyecto puede encontrar una resistencia terrible o estancarse por decidir que